Sánchez. He trabajado toda mi vida de maestro de escuela, en una escuela rural, y soy de Algodonales, de familia de Algodonales, desde hace muchísimo tiempo. Este pueblo tiene unos primeros vestigios históricos que se han encontrado en Algodonales, es un fragmento de una placa de bronce que se encontró en la parte del Parralejo a finales del siglo XIX, en la cual se hace referencia a unos santos con unos nombres muy raros. Se llaman San Fructuoso y San Augurino. Esos dos santos eran de Tarragona y fueron unos mártires del tiempo de los romanos, que no sabemos por qué habría esa devoción por esta zona, y se encontró ahí este fragmento de un probable altar desaparecido en esa zona del culto a estos dos santos romanos. Luego tenemos en la cercanía del pueblo, en dirección a Olvera, hay un yacimiento arqueológico de bastante importancia, al que se le llama el Cerro de la Botinera. Han hecho excavaciones, se hizo un centro de interpretación histórico también, que luego no llegó a ponerse en marcha. Y también pues damos un salto grande a la época medieval. Algodonales es una zona muy rica en agua, con muy buenas tierras, tiene muchas hectáreas de huerta, y en tiempo de la dominación árabe, la villa principal en esta zona era Zahara de la Sierra. Por su posición en alto, con un castillo, era fácil de defender. Sin embargo, Algodonales está en un valle, en una posición donde, habiendo enemigos cerca, hay que huir de aquí porque tiene una posición muy difícil de defender ante un ataque. Resulta que cuando acabó la dominación de los árabes y toda la zona ya se pacificó, pues empezaron a venirse los habitantes de Zahara a este lugar, por la abundancia de agua, por las buenas tierras, por la mejor temperatura en invierno, y los habitantes de Zahara vieron en peligro la existencia de la villa de Zahara en sí. Entonces, viendo que aquello se iba despoblando cada vez más en favor de Algodonales, pues prohibieron que viviéramos aquí durante todo el año, de manera que le pidieron al rey, estamos hablando de 1500 y pico, le pidieron al rey que diera un decreto por el que se prohibía habitar en Algodonales desde el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, hasta el día de San Juan, 24 de junio, en la época de invierno y primavera. De manera que aquí la gente se construía unas chozas y vivían aquí desde junio hasta el último día de octubre. Luego las tenían que abandonar, y con lo cual esto nunca podría ser un pueblo que le hiciera sombra a la villa matriz, a Zahara. La gente de aquí no estaba muy de acuerdo con esa normativa, de manera que no sé ni de dónde sacaron el valor, ni el conocimiento y el dinero para ir a Roma. Fueron a Roma, unos tíos de aquí de Algodonales, analfabetos, hortelanos, ganaderos, cogieron el petate como representantes de los habitantes de Algodonales, unos cuantos, y se plantaron en Roma.